no, como siempre, pero llegué a Limón y me encantó, me fascinó, quedé enamorado de Limón. Siempre digo a mi esposa que en Costa Rica, si tuviese que irme a alguna ciudad a vivir, me encantaría Limón, me gusta mucho, a pesar del calor y todo eso, me gusta mucho Limón, y ahora que tenemos a los santos aquí mucho más. Así que doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Vamos a buscar en Mateo capítulo 11, Mateo capítulo 11, eh, versículo 1. Vamos a leer juntos y después de la oración vamos a estudiar este texto, ¿sí? Mateo capítulo 11, versículo 1. ¿Tienen? Mateo capítulo 11, verso 1. Vamos a leer todos en voz alta. Dice así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias en esta tarde porque nos has otorgado a nosotros la oportunidad de haber recibido el perdón de nuestros pecados, la salvación eterna, por medio de la fe en el sacrificio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha dado a nosotros entrada al reino de los cielos gratuitamente. Gracias Dios porque en medio de tantos millones de habitantes, nosotros hemos sido elegidos por tu palabra, por la predicación, para ser salvos y ahora en esta tierra vivir una vida que pueda ser agradable a tus ojos. Señor, no teníamos ni tendremos nada que ofrecerte, pero aún así tú nos has permitido a nosotros haber recibido el Evangelio, y no solamente eso, sino que nos has dado un encargo: poder llevar este mensaje a muchas personas más. Aquí en Limón, Señor, nos esforzamos para que vaya en cada seminario, en cada predicación personal, en cada reunión, muchos puedan recibir también ese regalo de la fe, que es la salvación, y puedan añadirse a la iglesia aquí en Liverpool. Muchas gracias por los hermanos que han perseverado con tan buena fe, y oro para que ellos también puedan seguir creciendo muy bien espiritualmente para ayudar a otros a través de la predicación del Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí está nuestro Señor Jesucristo dando unas instrucciones a sus discípulos. Ustedes saben que Jesucristo estuvo en la tierra como 33 años y medio. De esos 33 años y medio, aproximadamente 3 años y medio, él estuvo ejerciendo un ministerio donde él se preparaba para morir. Pero mientras pasaban esos 3 años y medio, él dio muchas instrucciones a sus discípulos, a la iglesia, a los hermanos que le rodeaban, y muchas de esas instrucciones quedaron grabadas en la palabra. Después que él parte, sigue dando instrucciones, pero ahora a través de los que fueron utilizados para escribir la Biblia, que contaron historias, que plasmaron algunos parámetros que Dios estableció por medio de la palabra. ¿Qué es una instrucción? Esa palabrita en el griego original habla de arreglar por completo algo, así arreglar algo por completo. También habla de instruir, de ordenar y también de poner en orden. Ordenar como decir, usted lleva esta silla, usted pone ese micrófono, dar esa como órdenes. Pero esas órdenes que se dan llevan como fin ordenar, que las cosas estén ordenadas. Entonces la Biblia tiene muchas instrucciones. ¿Recibir instrucciones es fácil o es difícil? Es una pregunta. ¿Recibir instrucciones es fácil o es difícil? Es fácil. Fácil, sí, puede ser muy fácil, ¿verdad? Sí. Depende. Yo diría un poquito, depende de las instrucciones. Lo que es duro es tomar. Llevarlas a cabo, sí. Sí, pero hay instrucciones que de pronto son nobles y fáciles, pero hay otras instrucciones. Por ejemplo, cuando una mujer es noble, es mansa, cuando una mujer es una persona dócil, un día se casa y por su nobleza, por ser tan dócil, por ser tan amable, un día aprende la palabra que debe sujetarse a su esposo. Entonces ella aprende y lo hace fácil. Pero si al contrario esa mujer, en Colombia tenemos un refrán para un tipo de mujer, le dicen potrasainas. Las potrasainas son como unas potras que están sueltas
en los potreros. Entonces ellas no están acostumbradas a estar en un corral, ni están acostumbradas a pastar con otro, no, ellos hacen lo que quieran. Entonces agarran una potra zaina de esa y la meten a un corral y ya empieza a relinchar. Si hay mujeres que estuvieron acostumbradas, no necesariamente por desbocadas en el mundo, pero acostumbradas a tener un liderazgo, acostumbradas a marcar la pauta y a ellas solas y trabajaron y se esforzaron y entonces son muy, pues ellas tienen la fuerza y de pronto llegan y se casan y el esposo quiere como empezar a llevar el orden de la casa. Un día recibe el evangelio, ay, recibió el perdón, está tan feliz ella, pero un día escucha en la iglesia que enseña que debe sujetarse a su esposo y se le sale lo potrasaina, ¿sí? No, no. Entonces esa instrucción le choca un poquito más que a la que fue criada con más nobleza. También un día pueden llegar a llevar a cabo eso. También hay hombres así, acostumbrados a ser llevados por el viento. Así, no tienen liderazgo, no tienen nada. Un día oyen que ellos son los sacerdotes, las cabezas, y entonces les cuesta un montón. Pero también Dios trabaja con ellos, mientras que en el mundo hubieron hombres que siempre tuvieron un liderazgo, siempre fueron muy avispados, muy inteligentes, siempre brillaron por su liderazgo. Entonces cuando oye que se convierte al Señor y oye que debe ser sacerdote o cabeza, se le hace más fácil. Pero hay instrucciones complicadas. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 13, aquí aparece una traba para muchos. Una traba, así muchos quedan ahí trabados en el capítulo 13 y en el versículo 17, ¿sí? Muchos cuando llegan ahí, se atrancan un poquito en la iglesia, pero vamos a quitar eso, ¿sí? Si alguno lo ha vivido, vamos a quitarlo y si no, lo vamos a preparar para el futuro. La Biblia dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, ¿sí? Entonces aquí viene una instrucción. ¿De quién? ¿De Pablo? ¿De Víctor o de Dios? De Dios. Dios está dando una instrucción a la iglesia. Obedecer a vuestros pastores. Obedecer a los pastores es muy fácil mientras lo que nos estén pidiendo hacer no vaya en contra de lo que yo quiero hacer. ¿Me explico? Obedecer a los pastores es demasiado fácil, siempre y cuando el pastor no me solicite algo de lo que yo no estoy de acuerdo, porque ahí ya viene un choque. Entonces, en la vida, Dios es un Dios de mucho orden y Él dejó todo establecido con mucho orden. Por ejemplo, en Primera de Corintios, no pierda aquí Hebreos, en Primera de Corintios capítulo 11, nosotros vemos a Dios dando el orden aquí de las familias, ¿sí? Porque Dios es un Dios de mucho orden. Entonces, en el capítulo 11 habla de una alabanza, versículo 1, 2 y 3. ¿Lo tienen? Capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo dice, imítenme a mí todo lo que yo imite a Cristo. 2. Viene una tremenda alabanza. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Y retenéis qué? Retenéis qué más fuerte, ¿qué? Las instrucciones, tal como os las entregué. Ustedes las retienen y las cumplen. Pero Pablo, créame, que dio instrucciones muy difíciles, porque era inspirado por Dios. Por ejemplo, un día le dijo a los matrimonios, oiga, mujeres, no se nieguen a sus esposos. Oiga, maridos, no se nieguen a sus esposos, porque esto no agrada al Señor, dice. Pablo dice, oiga, muchachas, mujeres casadas, ustedes ya no son dueñas de su cuerpo, ahora su esposo es el dueño de su cuerpo. No os neguéis el uno al otro. Tremendo. ¿Por qué Pablo hizo esa instrucción? Porque llegaron a él quejas de algunas situaciones en la parte conyugal que no estaban caminando bien. Entonces él corrige. Luego él dice a las viudas en 1 Timoteo 5, mayores de 60, mejor no se casen. Tremenda instrucción. Quédense solas.
Sí, a las más jóvenes, cásense, pero no anden de casa en casa. Eso lo estudiamos un domingo estos en Tibás. Entonces Pablo dio muchas instrucciones. Aquí va a dar una instrucción, aquí se prepara. Primero les dice, yo los alabo porque ustedes en el verso 2 dice, retenéis las instrucciones tal como las entregué. Verso 3, pero quiero, aquí parece que había un problemita en la iglesia de Corinto, un pequeño desorden en las familias. Entonces Pablo va a corregir. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Es lo primero que él quiso recordar. Una instrucción. Recuerden que Cristo es la cabeza del varón. ¿Están de acuerdo con eso, hermanas? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí están de acuerdo, sí o no? Sí. Cristo es la cabeza del varón. ¿Qué significa cabeza? Que dirige. Cristo dirige a todo varón. Entonces dice, recuerden eso. Yo quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Qué es ser cabeza? ¿Mandar? No. ¿Qué es ser cabeza? Dirigir. Dirigir. Cuando un hogar no es dirigido por el hombre, ese hogar no camina según la voluntad de Dios. Puede hacer que algunas cosas marchen, puede hacer, pero no es la voluntad de Dios. Es un orden establecido por Dios. Pastor, yo tengo 20 años de casada y siempre he sido la que he dirigido y nos ha ido muy bien, pero sepa, no es el orden de Dios. Debe orar para que su esposo pueda dirigir. ¿Qué es dirigir? Manda y dice y grita y sírvame la comida. No, eso es otra cosa. Dirigir es cuando el hombre justo renacido tiene al Espíritu Santo. Ahora con el Espíritu puede dirigir su casa, su esposa, sus hijos, su hogar, puede dirigir con sabiduría. Entonces Pablo les está diciendo a ellos aquí, sepa que el varón es la cabeza de todo varón, de toda mujer. Una vez una hermana me dijo, pastor, él es la cabeza, pero yo soy el cuello. Yo no entendí muy bien. Sí, pastor, yo soy el cuello. O sea, ya yo me puse a pensar, ya entendí. El cuello mueve la cabeza. No, así no, hermana. La cabeza debe dirigir el hogar. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿Vieron? Hay un orden. Esto es una instrucción de Dios. Las familias deben manejarse así. Sí, la iglesia de Limón debe tener familias donde el varón pueda dirigir su casa como cabeza. Entonces aquí en el capítulo 13 también se establece de otro modo, pero se establece que la cabeza en la iglesia, Cristo es el pastor de pastores, pero él dejó hombres. Cristo decidió dejar hombres para que dirijan la iglesia. Entonces es un trabajo que es un encargo que conlleva mucha responsabilidad, porque es sobre los pastores donde recae toda la responsabilidad de lo que pasa. Entonces, cuando un hermano opina algo y opina con bases, con razón, algo que se quiere cambiar y no se cambia, ¿qué pasa ahí? Un hermano, no, yo opino, pastor, que las sillas tienen que ser amarillas, porque el amarillo hace que esté más frío, y opina y está cerrado, y tienen que ser amarillas. Pero investigamos y en verdad se dice que el color amarillo refresca y todo lo que la persona dice. Pero el pastor dice, no, vamos a dejar las negras con blanco. ¿Ahí qué? ¿Qué hacemos ahí? La Biblia dice aquí en el verso 17, obedeced a vuestros pastores. Sujetaos, dice, a ellos, sujétense a ellos. Porque los pastores hemos sido puestos para dirigir y tenemos una responsabilidad muy grande. Ahora, el trabajo pastoral es difícil porque aquí por lo menos 35, 40 hermanos. Y si pidiéramos opinión, supongamos que estemos en nuestro propio local y pidiéramos opinión para pintar el local, ¿usted cree que dentro de 40 hermanos o 50 hermanos hayan pensamientos diferentes para pintar el local en cuanto al color? ¿Sí o no? Claro. Uno lo quiere morado con blanco, otro lo quiere rojo con rojo con negro. Yo de vez en cuando me pongo una camisa negra con una corbata roja
Y los hermanos se ponen tan felices y otros me agachan la cara. Pastor, ay, una hermana me cuando yo me muera, pastor, usted tiene que ir a mi funeral así. Pero otro día me pongo una corbata morada y una camisa blanca. Y cambia todo. Unos hermanos se agachan la cara y otros están felices. Porque en esas opiniones cada uno tiene su concepto. Vamos a hacer camisetas. Tienen vino y menta verde. Verde, sí, verde. ¿Sí? Vamos a hacer camisetas, manga larga, manga corta, mucho calor, muy fresca, muy escotada, muy larga, muy apretada, muy ese color no. Siempre, si no hay un hermano, un pastor que dirija, imagínense hacia dónde se dirige. Yo le dije a los hermanos de tío, no se enojen, les dije yo a ellos, pero a veces dar tantas opiniones lo que hacen es tropezar. Y yo estaba leyendo a un pensador que decía, las opiniones no se dan, las opiniones se piden, se piden. Eso me chocó cuando lo leí. Dice, las opiniones nunca fueron para darse, las opiniones se piden. Entonces, hay que opinar, pero hay que opinar con sabiduría. Una opinión es eso, una opinión. Nunca una opinión puede ir con un armamento de mandato. Yo opino y así se tiene que hacer. No debe ser así. Para que la iglesia camine tranquila, debe aprender a sujetarse a sus pastores. Pero déjeme decirle algo. Antes de la sujeción del verso 17, le quitamos 10 versículos y aparece otro parámetro. Quitémosle 10 versículos. Entonces, ¿dónde nos ubicamos? Verso 7. ¿Sí? Mire lo que dice la Biblia. Acordaos de vuestros pastores. Acuérdense. ¿Qué tenemos que acordarnos de los pastores? Dice, que os hablaron la palabra de Dios. En ocasiones hay hermanos en Tibás que me han pedido una reunión. Pastor, necesito un consejo, tú me piden una reunión. Entonces yo le digo, sí, claro, el martes antes del culto. Y de pronto el lunes en la noche me dice, pastor, no ocupo la reunión. ¿Qué pasó? No, es que recordé que usted el domingo enseñó tal y tal cosa y ya supe qué hacer. ¿Cómo se acordó de mí? Lo que yo le enseñé de la palabra de Dios. Así dice aquí, acordaos de vuestros pastores. Y además quiero añadir que en la iglesia nuestra, Hebreos 13, estamos en Hebreos 13, 7. Todo lo tenía, ¿no? Yo los equivoqué. Sí. Yo le dije que yo no dije nunca Hebreos. Pero ya habíamos leído Hebreos. Sí, ya lo habíamos leído, ¿verdad? Sí. Tengo dos testigos, hermanos. Sí. Si no, yo veo la grabación y le voy a escribir, hermano. Yo estoy en el grupo, recuerden. Se lo dije. Hebreos 13, 17, sujetados a vuestros pastores, y les dije que le quitaran 10 versículos y ninguno contestó. Ahora entiendo por qué. Si le quitamos 10 versículos, vamos a Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. ¿Sí? ¿De qué nos tenemos que acordar de nuestros pastores? La palabra que ellos nos han hablado. Y quería decir esto. Tenemos además la gran dicha que los pastores de nuestra misión hablamos la palabra de Dios. ¿Sí o no? Antes muchos grupos o muchos lugares, muchos líderes no hablan la palabra de Dios. Un versículo y historias y cosas y cosas y cosas. Ahora no, ahora son versículos y palabra y palabra y palabra. Entonces dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Luego dice, considerad. Esa palabra considerar habla como de vigilar, observar. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Cuál haya sido el resultado de su conducta? Si nuestro pastor, moralmente hablando, es un hombre de Dios, doctrinalmente hablando, es un hombre de Dios, es un hombre de testimonio, y ya consideramos parte de su vida. Entonces, ahora sí, en el verso 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y añade, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Qué significa velar? Sí. ¿Qué significa? Velar, ¿qué significa? ¿Mm? Estar despierto. Eso significa estar despierto. Sí, porque mientras ustedes duermen, los pastores muchas veces estamos velando, estudiando, orando, meditando en las escrituras, meditando en cómo vamos a hacer con esto, cuándo hacemos seminario, cómo hacemos aquello. El pastor continuamente está velando y también
Sí o sí, todos los pastores pasamos momentos de preocupaciones por las iglesias. ¿Qué pasó con los hermanos? ¿Por qué llegaron tan poquitos? Y tal familia se levantó así como enojada y se fue. ¿Será que están molestos y no me contestan? O sea, los pastores continuamente estamos batallando con muchas situaciones, porque no solamente son sus opiniones, es que también de vez en cuando se enojan cuando no tomamos en cuenta sus opiniones. No solamente es que ustedes vienen y oyen la palabra, sino que de vez en cuando la palabra los confronta tanto que les dan deseo de irse. O se incomodan tanto que dicen, el pastor me está tirando a mí. O comienzan a pensar, ¿será que alguien habló con el pastor y le contó mi situación? Y viene la incomodidad porque el mensaje nos incomoda muchas veces. Y ni hablar de los prejuicios. Yo creo que ese pastor lo dijo por mí. Algo ahí. No, usted se imagina yo a las 12 de la noche, mañana voy para Limón, a ver, esta que se la suelto al hermano Raúl, así que me voy a poner R mayúscula para acordarme que es, no, nosotros cuando preparamos el mensaje, estamos pensando en edificar la iglesia, ¿sí? Imagínense, yo le dije a los hermanos de Tibás, yo le dije un día así, nosotros en la reunión de pastores, nunca, hermano, nunca, nunca, pero nunca. Yo recuerdo que hayamos expuesto una situación de la iglesia. Sí, situaciones que, hermano, ore porque estamos orando por un terrenito, pero así, situaciones de los hermanos, nunca. Y en 9 años, nunca, nunca yo recuerdo que un pastor me haya dicho, ¿por qué no habla este tema en la iglesia? O, mira, está pasando esto en la iglesia, no puede hablarlo. Ni yo tampoco, nunca, ningún pastor. Cada pastor venimos con la libertad del Espíritu a predicar y a enseñar lo que Dios vea que la iglesia necesita. Así nunca está esas situaciones tan extrañas, eso nunca pasa entre nosotros, porque nosotros creemos que el Espíritu de Dios es quien alimenta la iglesia, lo hace a través de la palabra, a través de los pastores. Entonces dice aquí, porque ellos velan, porque los pastores pasamos muchas situaciones adversas, muchas dificultades, luchas, de toda clase. El domingo que hubo rotación, me contaron que nuestro amadísimo pastor Elia, no diga que yo les conté, pero llegó y su carrito llegó en una tembladera, con un perro chihuahua, así hacía su microbús. Entonces un hermano de Tibás que es mecánico, le miró y le solucionó y no, pastor, tiene que ver qué hace algo. Ya el pastor ha sufrido mucho con su carro, mucho. Más de una vez a Tibás ha ido en bus porque su carro se varó. A Tibás ha ido en bus muchas veces. Yo le digo, pastor, ¿por qué no me avisa para mandar a recogerlo? No, yo sé llegar en bus también, dice, y llega en bus él. Muchas dificultades de toda clase. Todas circunstancias pasan. No las ventilamos continuamente, pero pasan. Ahora nosotros como familia estamos pasando una dificultad, una lucha, y yo he llorado en las noches. Muchas veces he llorado en las noches, pidiéndole a Dios que me ayude con esa situación, con esa persona. Dios, ayúdame, por favor, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, todas esas dificultades aquí dice, ellos, los pastores, dice el 13, dice, ellos velan por vuestras almas como ellos velan por vuestras almas, velan. Hay una palabra en Corintios, vamos a buscar Corintios y veamos cómo el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios, pero no pierde hebreo, sí, porque regresemos ahora. Segunda carta de Corintios, capítulo 11. Aquí Pablo nos señala un poco de los sufrimientos de un servidor de Cristo. ¿Lo tienen? Capítulo 11. Mire, no vamos a leer todo para avanzar, pero desde el versículo 25 hasta el versículo 27, yo conté 19 desafíos que el apóstol Pablo tuvo que enfrentar en su ministerio hasta ese momento que escribió esto. Vamos a leer desafío número 20. Entonces yo le voy a citar uno de ellos. Pablo dice que había sido 3 veces azotado, una vez apedreado, 3 veces náufrago, en camino largo, sin agua, en peligro de ríos,
en peligro de ladrones, en peligro de los judíos. Los judíos querían matarlo, peligro de los gentiles, querían matarlo porque les atacó a sus dioses. Peligros al entrar en las ciudades, peligros al salir, peligros en desiertos, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos hasta fatigarse, en desvelos, en hambres, en sed, en ayunos, en frío y en desnudez. Todo eso está en el verso 25 de 2 de Corintios 11 hasta el 27. Y en el 28 él dice así, ¿lo tienen? 2 de Corintios 11, 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. O sea, Pablo tenía tantas luchas para predicar el evangelio y a eso se le añadía. Los de Cloé un día le escribieron, Pablo, tenemos un problema en la iglesia. ¿Qué pasó? Estoy citando 1 Corintios capítulo 1, verso 10, 11 y 12. ¿Qué pasó? Pues no, pero resulta que hay una división. ¿Por qué? Porque unos dicen que son del pastor Elías y otros dicen que son del pastor Marvin. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo así? Sí, si viene el pastor Marvin se llena así. Estoy poniendo un ejemplo de dos pastores ahí que se me ocurrió. Si viene el pastor Elías y si viene el pastor... No. Entonces Pablo les escribe y les dice, tenemos que ser todos en un mismo sentido. Luego le escriben, Pablo, que ahora qué, los de Corinto otra vez, ¿qué? Pues un muchacho se enamoró de su madrastra, ¿cómo así? ¿Y qué han hecho? Nada, no han hecho nada. Entonces Pablo pone en orden, hay que expulsar a ese muchacho. Luego en el capítulo 6, Pablo, pues hay un problema entre hermanos grave y resulta que se están yendo a buscar jueces afuera. Entonces Pablo ordena, no vayan a los de afuera, no les da vergüenza. Ustedes van a juzgar los ángeles caídos y no tienen un hermano sabio en la iglesia y tienen que ir a demandas y cosas afuera. Entonces Pablo pone orden siempre. Pablo tenía muchas luchas, hermanos. Un día quería viajar a Tesalónica y el diablo se le opuso y se le opuso y se le opuso y le impedía su viaje. Pablo tuvo muchas dificultades. En el ministerio pasa así. Hay muchas luchas, muchas batallas. Y algunas cosas que los hermanos no les agrada de los pastores. Por ejemplo, si los pastores predican muy largo, qué aburrido ese sermón. Y si predica muy corto, pastor no se preparó bien y pues se le acabó la palabra rápido. Si el pastor viste muy bien, vea, el pastor está ganando los diezmos. Y si viste salandroso, ¿cómo se dice? Qué bárbaro, pastor, no, pero ni para invertir en unos zapatos. Siempre van a haber dificultades. No miren mis zapatos, hermanos. Siempre van a haber dificultades y luchas, siempre. Un día una hermana, hace años, me regaló unos zapatos nuevecitos. Ay, yo estaba orando por zapatos y yo estaba muy lindo, flexi, cuando eso existía en la flexi. Entonces un día yo pasé al frente y no sé por qué me dio por arrodillarme ahí a orar. Estaba muy contento orando y se me acercó un hermano y me dice, pastor, ¿me deja quitar el precio de sus zapatos? Y yo, sí, claro, y me dice 54,000. Y le quitó el precio. Y yo pensé en lo que los hermanos se fijan. Ahora van a pensar, pastor, sacó 54,000 para ir a comprarse unas flexi. Supiera, me la regalaron. Esa hermana trabajaba en la flexi y los zapatos que ponen de mostrario, a ella se los daban todo como liquidación. Y ella me mantenía, ya no trabajo en flexitas, lamentablemente, pero ella me mantenía aperado, hermanos. Yo mantenía solo bueno con las flexi porque mi pie es muy pequeño, yo calzo como 7,7 y medio y me cuesta demasiado y en la flexi hacían unos que apenas me quedaban esos zapatos. Todo lo que los pastores hacemos de vez en cuando es muy señalado, cuando nos equivocamos, cuando fallamos y muy poquitas veces cuando hacemos las cosas muy bien, muy poquitas veces hay palabras de gratitud. En la iglesia de Limón no es así, los hermanos siempre son, o conmigo han sido muy agradecidos, pero hay que aprender eso también nosotros como iglesia. Volvamos a Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13. Versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta,
para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Cómo deberíamos de sujetarnos a los pastores? Con alegría. Con alegría debemos sujetarnos. Y dice, y no quejándose, 13:17. 13:17. Y no quejándose. Sí, porque hay dos maneras de sujetarnos. Una, estrilando. ¿Sí? Ahora que fui a Colombia dije eso y nadie me entendía. Es una palabra, parece coloquial aquí, muy, muy costarricense. Estrilando ahí, para nada. Se sujeta, pero estrilando estorba más. Yo pienso, si ya me voy a sujetar, ¿para qué estrilar? Usted va a estrilar si es que no se va a sujetar, pero si ya usted decidió que va a obedecer y va a hacer algo, hágalo en silencio, para que así usted madure en la fe y deje que los que están alrededor también puedan madurar en la fe. Dice, y lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. En el libro de Números, capítulo 12, aparece una historia que usted conoce muy bien, pero vamos a estudiar juntos. Números, capítulo 12. Libro de Números, si estoy correcto, como el cuarto libro, ¿sí? Está Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Creo que así es el orden. Números 12. María un día se despertó y no le pareció o no le parecía lo que Moisés estaba haciendo, ¿sí? Entonces, cuando a uno no le parece algo, debe cuidarse de esto, hermano. Siga con mucha atención la palabra, ¿sí? Para que usted se cuide para un futuro en su vida. Cuando a uno no le parece algo, uno quiere comentarlo. Entonces, usted busca a alguien con quien comentarlo. Y si usted está bien de malas, encuentra a alguien que participa con usted. Si usted está de buenas, la persona no participa y lo corta. Más bien lo pone en su lugar. No, mire, esa no es la manera correcta. Pero si usted está bien de buena, bien de mala, repito, encuentra con quién murmurar lo que usted piensa. Y entonces comienza un pecado que se llama murmuración. Y las murmuraciones dividen y dañan demasiado. Entonces María fue la promotora de esa situación, dice el capítulo 12 y el verso 1. María y Aarón hablaron contra Moisés, ¿sí? Hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Esta mujer era de Cus, ¿sí? Cus pertenece a Etiopía. En Etiopía, pues su porcentaje alto de personas que vienen ahí son negros. Entonces Moisés se enamoró, quiso una mujer cusita, una negra, se enamoró o la quiso a ella y la tomó, pero no era parte del pueblo. Entonces María no le parece, dos cosas no le parecen. La primera, que Moisés haya tomado una cusita. Y la segunda, ¿cómo así? Es que solo Dios habla solo por él. Quería ministerio. Ellos querían ministerio. Eso es un problema enorme. Cuando uno anhela demasiado algo y no le dan importancia. Es que yo canto lindo. Yo tendría que estar ahí en el polo. Y yo tendría, pero nada. Y ya usted hasta habla. Sí, mire, es que escúcheme. Si yo no iba a cantar, pero canto muy feo. Escúcheme, pastor, escúcheme, vea. Y hace su demostración. El pastor dice, sí, tranquilo, ya casi. Entonces un día dice, pero usted solo, el pastor dice quién sí, quién no. Y comienza a murmurar. Y topa con la desdicha de encontrar a otro que también está incómodo porque no lo ponen a hacer algo. Y ya se hace una división allí. Mire lo que pasa. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. ¿Por qué él había tomado mujer cusita? ¿Sí? Era una mujer, repito, que no pertenecía al pueblo y Moisés la tomó. Ya Dios había de alguna manera establecido que no había que unirse, pero a él aquí sí lo permitió. ¿Por qué? Ya lo voy a explicar. 2. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿Sí? O sea, solo él tiene ministerio pastoral aquí. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? O sea,
También yo no puedo hacerlo. Entonces se molestó. Siempre que usted esté en desacuerdo con una decisión pastoral, tenga cuidado de eso. Porque tenemos todo el derecho en estar en desacuerdo, pero siempre pasa este filtro. ¿Agrede mi moral? No. ¿Agrede mi doctrina? No. ¿Agrede mi vida física? No. Entonces debo sujetar. Lo que se está poniendo a prueba es mi orgullo, de que no se haga como yo quiero, como yo quiero establecer todo. Porque siempre es muy complicado. A mí me costó aprender eso muchos años. Cuando yo recibí el Evangelio, ya había sido entrenado bastante, pero fue un volver a empezar. Ya había sido entrenado, pero ya yo estaba acomodadito. Ahora recibo el Evangelio y se me empieza a cambiar todo. Entonces no fue tan fácil. Yo recuerdo, hermanos, como si fuera ayer, cuando el pastor me dio la brillante noticia y la tremendísima noticia que en Semana Santa había un retiro y que yo debía ir con mi familia y ojalá la iglesia. Y ya yo con todo listo para irme para la playa. No fue fácil. Entonces, para mí fue un baldado de agua fría. Yo pensé, porque el pastor no me avisó unos 6 meses antes. Me está diciendo que esto es el otro mes y yo estoy acostumbrado que en Semana Santa descanso con mi familia. Entonces luego leí la noticia de mi esposa, se puso tan feliz mi esposa cuando supo que no íbamos a ir a la playa y mi chiquita ni hablar. ¿En serio? ¿No vamos a la playa ya? No. Vamos para ese viaje. ¡Ay, gloria a Dios! Se le salió toda la pandereta. ¿Sí? Santísimo, aleluya, gloria a Dios. Ellas no se opusieron para nada. Sí, y nos fuimos por pura sugestión. Y yo ni siquiera lo anuncié a la iglesia, que quién va a ir. Y llevé como unos 5 líderes que fueron 2 días y se fueron. Solo 2 días. Y nosotros allá pensábamos playa, solcito, pescadito. Vino ese cambio para nosotros. Y luego vino ese cambio para la iglesia. Y luego así el pastor, yo cuando presidía hablaba mucho. Sí, cuando yo dirigía, hablaba y hablaba y hablaba. Un día el pastor, y yo hacía reuniones de pastores invitados ahí lejos. Un día el pastor me dice, usted habla mucho cuando diga, presente pastor, pasa y ya. Me cayó tan mal eso, hermanos. Y yo, pastor, así en seco, así, ni agua me dejó tomar. Usted habla mucho, usted parece que quiere predicar, no. Yo vengo a predicar, usted presenta, pastor, ya, ya. Y yo decía, está con nosotros el presidente de la misión Palabra de Vida en Costa Rica, mero, el encargado aquí. No diga todo eso. Nada más, pastor Samuel, y ya. Pero aprendí después. Y después enseñé a los de Tibás. Seguro también sintieron así como, para abarcar mejor tiempo en la palabra. Todos esos cambios vinieron llegando y un día el pastor me dice que en un retiro, que el domingo me llevara a la iglesia para Tibás, vaya para San José. Y yo, no, pastor. O sea, yo no me imagino movilizando todo y sin avisarles, o sea, el sábado en la noche decirle a todo el mundo que y yo, no, pastor. Y entonces él me dice, entonces yo le dije, vea, pastor, lo voy a hacer por sujeción. Pero eso va a estar muy difícil, adultos mayores, y el pastor fue muy sabio. No, tranquilo, no. Entonces mejor no. Pero yo no quedé tranquilo. Y pastor, ¿y si pongo una pantalla y transmitimos allá? Como esta vez para... Sí, está bien. Eso es un caos, hermano. Teníamos un proyector que eso ni se veía, hermanos. El pastor ese día predicó como 3 horas, así. Deli, los hermanos ya con ganas de irse, ese calor. Fue un caos, pero fuimos aprendiendo. La sujeción es muy importante. Y siempre yo guardo el corazón de ellas. Siempre. Aunque a mí no me parecía y me revolcaba, yo nunca llegué. No, es que no, vamos. Y yo me mostraba tan feliz y por dentro estaba que me iba para la playa. Sí. Pero yo, no, vamos. Otro día vamos. Hay tiempo para todo. Siempre para proteger el corazón de ellos. Igual que el corazón de la iglesia. Siempre para proteger el corazón de la iglesia. Aunque no estaba tan de acuerdo. Habiendo otra fecha, porque tiene que ser en Semana Santa. Después entendí que nosotros tenemos que ir en contra de la corriente y que es un tiempo muy especial donde muchos se han salvado en esos seminarios por la gracia de Dios. Entonces, pero a ellos no les pareció. Ahora ellos reclaman ministerio. Capítulo 12 de Números, versículo 2. Y dijeron, aquí ya se apuntaron también, ya cayó, se fue redondito.
¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Uy. ¿Y qué dice? Lea conmigo en voz alta. ¿Qué dice? ¿Qué significa eso? Lo oyó Jehová. ¿Qué significa eso? Llegó al corazón de Dios, le desagradó completamente. No el hecho de estar en desacuerdo de algo, sino la manera en que lo están haciendo. Porque así nació, 4 capítulos después, la sedición de Coré. Así mismo nació, así exactamente. Solo que María y Aarón no llegaron hasta allá. Pero lo oyó el Señor. Dios todo lo oye y todo lo ve. Deje una señal aquí, si quieren quite el resto de señales y acompáñeme al libro de Proverbios capítulo 15, versículo 3. Un versículo que un día hasta podrían tratar de aprenderlo los que deseen hacerlo. Bendice mucho la vida. Proverbios 15, 3. Vamos, prepare su voz para que leamos muy fuerte. Proverbios capítulo 15, versículo 3. ¿Lo tienen? Proverbios capítulo 15, versículo 3. A la una, a las 2 y a las 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Cuando yo entendí que era Dios el que cuidaba la iglesia, entonces yo descansé mucho. Porque como pastor yo hago un cuidado, es una parte del cuidado, muy mínima, en donde Dios quiere utilizarme para que yo llegue. Pero el resto del trabajo Él lo hace como el sumo pastor. Él está vigilando, cuidando. Hasta usted peca escondidamente y nunca el pastor sabe. Muchas veces escondidamente Dios dice, usted peca escondidamente. Entonces yo como pastor siempre estoy cuidando. Sé un pecado, tengo que atenderlo. Pero en un lugar donde van más de 200 personas no puedo saber todos los pecados de todos. Solo cuando Dios descubre uno para que me quiere usar como pastor para atender el asunto. Pero muchos pecados Dios los atiende también en secreto. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 12, Dios le dice a Samuel, tú lo hiciste en secreto, pero tu disciplina será a plena luz y al aire del día. Todos van a ver tu disciplina. ¿Cómo pecó él? En secreto. ¿Cómo fue la disciplina? En público. Entonces, los ojos de Dios están para observar. ¿Para qué observa? ¿Cuál es el fin de Dios observar el camino de los malos y los buenos? ¿Cuál es el fin? Jeremías nos da la respuesta, capítulo 32. Jeremías, capítulo 32, verso 19. Me gusta ponerlos a buscar así, porque así nos hacemos más diestros también. Jeremías, capítulo 32. ¿Qué van a buscar, hermanos? Jeremías 32, 19. Jeremías capítulo 32. ¿Para qué es que Dios ve? ¿Para qué Dios ve el camino? Así dice. Yo voy a leer, usted sígame con sus ojos. Dice, grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre los caminos de los hijos de los hombres. Ahora sí lea conmigo. ¿Para qué? Para dar a cada uno según sus caminos. Dios a cada uno da. Pero de vez en cuando uno quiere tomar el lugar de Dios. Uno quiere tomar el lugar de Dios. Porque uno ve a un hermano que está cometiendo una falta y de pronto uno ve que el pastor como que no atiende y uno se le olvida que los ojos del Señor están sobre los caminos de los hombres. Y se le olvida que Dios da a cada uno según el fruto de sus obras. Así cuando vemos algo, usted como miembro tiene una parte como los de Cloé le escribieron a Pablo. Pablo tenía que atender el asunto y seguir orando. Porque si usted toma cartas en el asunto, brinca autoridades. Y ya usted peca por querer defender algo que no te corresponde.
Para eso Dios estableció orden dentro de la casa, dentro de las familias, hasta dentro de la iglesia también. Volvamos a Números. Números capítulo 12. Entonces, aquí en el versículo 2, después de la segunda pregunta retórica, ¿qué dice? Lea conmigo Números 12:2, después de la segunda pregunta retórica. ¿Cómo dice? Y lo oyó. ¿Lo tienen? Sí, 12:2. ¿Cómo dice otra vez? En voz alta. ¿Cómo dice? Y lo oyó Jehová. Dios oyó esta murmuración. Y vea lo que pasa, hermanos. Verso 3. Y aquel varón, Moisés, ¿cómo era? Él como pastor, gracias hermano. Él como pastor era un hombre manso. ¿Cómo aprendió esa mansedumbre? ¿Cómo aprendió esa mansedumbre? ¿Sabe que un día Moisés, ese hombre manso, un día se encanfinó, decimos los ticos, y mató a un egipcio? Si recuerdan, pero había sido transformado. Un día llegó a sacar a un lugar y unos hombres atacaron a unas mujeres y el hombre los dobló de una vez. Es un hombre aguerrido, de fuerza. Pero ahora la Biblia dice que este hombre había sido transformado y era manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Si alguien hace una murmuración falsa contra uno debería comportarse como Moisés. Si alguien hace una murmuración contra ti, mintiendo, ¿cómo debería comportarse uno? Como Moisés. Porque yo no sé si ustedes saben que todos los seres humanos estamos expuestos a que se murmure de nosotros. No solo los pastores, también los hermanos. No solo en la iglesia, también en los trabajos, en los vecindarios, en las familias, en todo lugar, siempre eso va a pasar. Siempre se va a murmurar. Un día un pastor me dio un consejo que yo lo atesoré en mi corazón toda mi vida. De usted van a decir muchas cosas. Nada más asegúrese que no puedan demostrar. No ocultando, obviamente, sino que lo que están hablando sea mentira. Si lo que están hablando es mentira, ya punto, ¿para qué me tengo que molestar? Como pastor continuamente las personas pueden murmurar y pensar cosas. Pero aquí dice que Moisés era muy manso, pero ¿cómo actuó? Porque fue a la espalda de él. Vamos a ver cómo actuó Moisés. ¿Y qué pasa cuando murmuran a nuestras espaldas? Porque no solo Dios defiende la causa de un pastor. Si yo me vengo con un pastor a murmurar de uno de ustedes, también Dios defiende tu causa de la misma manera. Verso 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, los espero en la oficina. Eso es literalmente. Los espero en la oficina. Usted oye una murmuración en su trabajo, están cortando cabezas. Y de pronto el jefe le dice, mira vos, no se vaya, espero en la oficina en la tarde. Y uno pasa todo el día, ¿y ahora qué? Pero ahora imagínese Dios. Imagínese que se escucha un estruendo, se abre la lata y se oye una voz del cielo y dice, fulano y fulano y fulano, los espero ahí atrásito, donde está el perro. ¿Cómo diría usted? Yo presiento, discúlpeme que sea tan, me guste falaciar, pero yo presiento que María y Aarón no sospechaban. Ellos dijeron, más bien aquí era oportunidad de poner las cosas en claro, porque ellos estaban convencidos de lo que estaban murmurando, aunque no era así. Pero lo que dice, 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Los llamó a los tres. Según la madurez espiritual de cada uno, así cada uno actúa. Hoy me reuní con una señora, ella tiene unos 60 y algo de años. Entonces ella le invitaron a la iglesia y ahí estuvo simpatizando, se volvió. Un día oyó el seminario, yo lo compartí personalmente. Entonces ella entendió muchas cosas y estaba muy feliz.
Como a los 5 meses o 4 meses volvió a ver el seminario en la iglesia, pero ya ahora por video. Y nace de nuevo. Entonces él me decía, ya nací de nuevo, soy justa, renacida, Dios es bueno. Entonces dice, yo desde que tengo uso de razón soy cristiano, pero acabo de nacer de nuevo. Pasó 2 o 3 meses, no, o al menos como 2 meses que ya yo nací de nuevo. Pero ahora, pastor, entonces se le viene una lágrima y empieza a contarme todas las desgracias con sus hijos, con su esposo, todo, empieza a contarme todo. Entonces yo tengo que perdonar, yo tengo que hacer, yo tengo que, entonces yo tengo. Y ella está frustrada, yo estoy viéndola llorando. Entonces cuando ella termina, yo le digo, usted no tiene que hacer nada. Usted es una bebé espiritual y no puede hacer nada de lo que no tiene fuerza. Entonces yo le dije, mira esta silla donde yo estoy sentado. Imagínese que esta silla son sus hijos, su esposo y todo lo demás. Y el Señor le dice a usted, oiga, cuídeme esa silla. Entonces usted empieza a cuidar esa silla, a limpiarla todos los días durante 25 años. ¿Esta silla un día le puede dar algo a usted? ¿Usted qué contestaría? No, esa silla está muerta. Entonces imagine usted a los 25 años viene a reclamarle a la silla. Silla, usted no me da nada, yo hice todo por ti. Un momentico, ¿por qué usted está cuidando esa silla? Porque Dios del cielo, te pidió, te la encargó a ti. Dios es el que te va a recompensar todo lo que hagas con esa silla que está muerta. Así tú no puedes esperar nada de tus hijos, ni de nadie. Un día ellos nacen de nuevo, es diferente, ya es diferente. Hay espíritu en ellos, ya es diferente. Ahora no espere nada. Entonces ella me contó sus desgracias, pero como siempre Dios la ha ayudado. Y uno es raro, no está mal. Pero uno se le mete que tiene que ser la silla la que me tiene que dar. Pero Dios se encarga de todo. Entonces yo mientras estoy diciéndole eso, le digo a ella, ahora usted no haga nada. Si usted no quiere hablar con ellos, no haga nada. Que dice, me llaman y yo le digo que no, así siga, no importa, pero siga creciendo espiritualmente hasta que su mente comprenda. Que yo le puse otro ejemplo. Si hacemos un seminario el otro mes y yo le digo que si usted viene a servir, porque se van a salvar muchos, tenemos 40 invitados, usted vendría, sí, pastor, claro, y que en lo que sea con tal que se salven. Un día, eso es lo que usted va a sentir por sus hijos y por su familia. Va a nacer un deseo tan grande que ellos sean salvos. Entonces usted se va a humillar, porque la salvación viene a través de la humillación. Si no, no vas a poder salvar, porque ellos nunca te van a pedir perdón. ¿Saben eso? Hay vecinos, amigos, compañeros de trabajo, familiares que nunca nos van a pedir perdón. ¿Sabían eso? Nunca. Entonces nosotros, mientras estemos así, cerramos la puerta. Yo le digo a ella, pero usted no tiene que hacer nada porque Dios no te va a forzar, sino que usted va creciendo en la fe y a través de tu humillación, entonces ella le cambió la carita, así, se quedó viéndome como contenta, así, tú a través de tu humillación que ganas a tu familia. Porque ellos van a decir, pero qué raro, mi mamá viejita la hemos maltratado, dañado tanto, y cómo ella puede soportar tanto, y ahora es que no, yo le contara todo lo que le han hecho a esa pobre mujer, pero Dios nunca la ha dejado a ella. Entonces, siempre va a existir en nuestra vida esto, pero Dios siempre todo lo ve. No se les olvide eso. Dios tiene cuidado de todas las cosas en nuestras vidas. Dice el versículo 5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Dios está diciendo, cuando haya un profeta, la manera en que yo me voy a comunicar con ellos es a través de los sueños y de la visión. Así era la manera en que Dios trabajaba en el Antiguo Testamento. Verso 7, lea conmigo en voz alta. Como dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Un momentico. Estaba con una cosita. Se le podría llamar yugo desigual, porque Dios dice que es fiel en toda mi casa. Es que hay un problemita, que esa cosita no fue que él me la agarró de ahí del mundo. Esa mujer cusita se había convertido ya. Esa mujer cusita caminaba, por ejemplo. Ustedes recuerdan que en Hechos 8:26 hay una historia de un hombre que era eunuco. ¿De dónde era ese hombre? Era ¿no recuerdan? Un etíope. ¿Y a dónde viajaba todos los años?
a Jerusalén. ¿A qué? Se había convertido al judaísmo. Iba, daba su ofrenda y fue tanta su fidelidad que un día Dios en su misericordia le salvó también. No fue que Moisés tomó ahí a la ligera porque me gustó la negrita. No, no, no. Moisés tomó una mujer que ya pertenecía, había adoptado todas las disciplinas, la vida de una mujer piadosa. Por eso Dios nunca la rechazó, porque Dios nunca rechaza. Como por ejemplo la Biblia dice, había en la ciudad un hombre llamado, había en Uz, un hombre llamado Job. Uz, ¿qué es? Una nación, un pueblo completamente lejano, pero ¿cómo era? Temeroso de Dios, apartado del mal. También Dios lo adoptó a él, al mismo Abraham. Siendo él de familias paganas, también lo toma a él. Entonces Dios nunca rechaza, pero muy diferente, como un justo renacido, de un punto a otro va y aparece con un cusito. Sí, un cosito que ni se ha convertido, que ni no, 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 no. Todo tiene que tener un orden en la iglesia, como aquí lo vemos. Por eso Dios establece aquí que Moisés, como dice el 7, lea conmigo en voz alta, por favor. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Fiel en toda mi casa. Entonces dice, con él hablaré cara a cara, hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Porque, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Están hablando de ti. Tranquilo, tranquilo. Es verdad, no, pastor, tras de eso es mentira. ¿Por qué te enojas? Siempre va a pasar así. ¿Usted cree que en su trabajo no hablan de usted de vez en cuando? En su vecindario, en su familia, hasta lamentablemente, de vez en cuando en la iglesia también. Pero no te derritas como barrita de chocolate al sol. Tienes que crecer y fortalecerte. Cada vez que te calumnian, cada vez que te hablan. Un día el pastor viene y le dice, venga, tengo que hablar con usted. Es que me comentaron esto y esto de usted. No, pastor, ahora sí me quito el saco y como, no, no, pastor, es mentira eso, no es así. O entre hermanos, no es así, ya punto. No hay mucha argumentación, no, es que no es así, tengo mi conciencia, mi corazón. Y el pastor dice, bueno, está bien, pero ya quedas con tu corazón sangrando. Porque fulano dijo de mí, vino y me acusó, ya que no, 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 sana, protege tu corazón para que puedas brincar y avanzar, para que Dios te pueda utilizar cada vez más y puedas crecer y crecer. Se llama madurez espiritual. Así, se adquiere llevando muchos golpetazos y golpetazos. Dice, versículo 9, 8, así, ¿por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ay, tengan cuidado, hermanos, cuando hablan de su pastor, tengan cuidado cuando hablan de la misión, tengan cuidado cuando hablan de algún hermano dentro de la congregación. Que hermanos débiles que apenas están llevando o sea, cuando alguien recibe el evangelio, déle chance, como le dije yo a la hermana. Yo podía haberle dicho, no, hermana, usted tiene que pensar en la salvación de ellos. Usted tiene que sacrificarse, vaya, pídales perdón con tal de salvarla. Pero es que ella no tiene la fuerza. Como un bebé. Chillar, hay que chillarlo, darle, venga, tome Herbert, tome lechita. Y de vez en cuando se empachan porque comió mucho. Entonces ya, no, pastor, vea, yo ya vine el miércoles al sermón, vine el domingo y ahora reunión de sector, no, está empachado. Y usted, no, me tiene que venir. No, no, venga, agárrelo. Le saca los gases y de pronto saca los gases, ya puede venir martes también. Todo lleva un procesito así, ¿sí? Paciencia, mientras Dios va tratando. Claro, estamos hablando de situaciones, ya si es pecado, pues esas cosas se tienen que tratar de la manera que Dios también establece. Pero siempre hay que tener mucha paciencia con la grey. Y más limón y San Ramón, que recibe más visita, aunque aquí ustedes tienen al pastor Elías siempre más cerca, pero siempre más paciencia. Y los hermanos que van creciendo más en la fe, mucho más amor, porque todo se tiene que lograr en base al amor, también con carácter, pero en base al amor. Ahora yo dije a los hermanos en Tibás, el coro tiene como una regla, tienen que estar a las 10 de la mañana. Yo estaba recordándoles eso. Pero, ¿qué si alguien llega a las 10:15? Entonces mi esposa me decía, puede hacer que malentiendan lo que usted dice.
Yo les digo, hay que tener paciencia. Entonces dice, pues ahorita entonces llegamos a las 10:30. Por eso digo que hay que tener paciencia. Pero paciencia no significa dejar desordenar todo. Una cosa es yo decirle a una persona que llegó a las 10:15, usted no canta, siéntese. Otra cosa es decirle, hermano, recuerde que el coro tiene un reglamento. Hay que estar a las 10. Por hoy no va a cantar. Ve, en base al amor. No en base a policía, fuerza, porque esto no es un ejército. En base al amor. Lo mismo dicho, usted no canta, siéntese. Ah, hermanita, hay que llegar. Bueno, por hoy usted casi nunca lo hace. Por hoy está bien, pero ya para el otro domingo no. Entonces mi esposa dice, esa parte le faltó decirla, porque capaz que después ellos van a entender. No, no, pero sí hay que tener carácter, orden, pero en base al amor. Siempre tiene que ser en base al amor. Aquí estos hermanos se les fue la mano lo que estaban haciendo. Entonces ahora dice el versículo 9, lea conmigo, por favor. Vamos a leer en voz alta, a la 1, a las 2 y a las 3. El 9. Sí. Querían también el 10 de una vez. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Que se encienda la ira de Dios ya está feo, porque se haya ido peor. Que si él está, uno puede apelar a la misericordia, no se puede. Dios se fue y se apartó, se airó. ¿Qué fue lo que le enojó a Dios? La manera en que se hicieron las cosas. Dice 1 Timoteo 5:19, contra un anciano no admitas cohecho alguno a no ser con 2 o 3 testigos. ¿Qué significa un testigo? María y Aarón tenían testigos contra su queja, no, porque es que no había nada. Pueden ir 10, pero no son testigos, son murmuradores. Ellos debieron consultar primero. ¿Cómo es que está el asunto? Pero ellos murmuraron. Entonces en el 11 viene, en el 10 viene una problemática aquí. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. ¿Y Aarón? ¿Qué pasó con Aarón? Porque a Aarón no le entró la lepra. Porque Dios es machista. ¿Está viendo ahí? Mire, siga. Y miró a Aarón a María y he aquí que estaba leprosa. A él nunca le pegó lepra. ¿Quién pecó? ¿María, Aarón o los dos? Los dos murmuraron. Pero ¿por qué se le pega la lepra a María y a Aarón no? Esa pregunta rondó por mi mente muchos años hasta que recibí el Evangelio y comprendí esta escritura con claridad. Dos cosas. María inició, María y Aarón. María fue la promotora de eso. Llevó a Aarón. Segunda cosa, viene primero el castigo para María. Pero mire lo que pasa. Cuando Aarón ve esta situación, quien es el que sigue obviamente con su disciplina, dice así, verso 11, y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama el verso 11? Arrepentimiento. Reconoció su pecado. Y la Biblia dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, se lo saben, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es para los justos. Reconozco, Dios muchas veces puede evitar la disciplina. A Aarón se le evitó. Aarón, Dios conoce su corazón, inmediatamente se arrepiente. María, más durita. Entonces Dios pone una disciplina sobre ella y todavía más susto para Aarón. Ya con la disciplina tiene que venir el arrepentimiento. Sin la disciplina María nunca se hubiera arrepentido. No fue que Dios así a la deriva, así lo hizo. Por ejemplo, cuando Dios castigó a un matrimonio que robó un dinero, a Ananías y Zafira, ¿castigó a uno o a los dos? ¿Cuál de los dos tuvo más tiempo para arrepentirse? ¿El hombre o la mujer? ¿Quién fue el primero en morir? Hechos 5, primero murió él. Ella tuvo más tiempo todavía estando en su casa para reflexionar, pero mantuvo. Los dos pecaron. Ella reflexiona. ¿Por qué cree que Pedro le dice? Vendieron en tanto la propiedad. ¿Qué estaba esperando Pedro? Arrepentimiento. Sí, en tanto, ¡pum!, también muere.
Aarón tuvo, María y Aarón, los dos con el mismo tiempo para arrepentirse. María endurece su corazón, viene la disciplina. Aarón afloja su corazón, evita la disciplina. No es que Dios es machista y tenía algo contra María, porque después también ella se arrepiente. Dice, se nos fue el tiempo. Dice, verso 11. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir el vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés, ¿qué hizo Moisés? ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Qué tengo que hacer yo en las noches contra los que murmuran contra nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Vea lo que dice aquí. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora, pidiendo misericordia. La hermana que habló hoy conmigo no tiene todavía esa fuerza. No la tiene. Que le han hecho mucho daño. Y no se le puede obligar a hacer eso. Porque este camino no es así, este camino es por la fe. Pero yo sé, como ella me miró y se le puso su rostrito, yo sé que ya ella entendió. Ahora necesita crecer más en la fe para dar pasos de fe. Ahorita ella quisiera estar lejísimo de ellos, porque le han hecho mucho daño y cosas feas, dicen, de verdad, muy feas. Cuando yo escuchaba casi, yo pensaba, no, pero ya ahora Dios, ahora ella, ya como justa renacida, un día se va a enfocar solo en su salvación. Solo que se salven, que se salven. Yo le dije así, yo le dije estas palabras, muy, muy cruel, sí, pero yo le dije, ¿qué tal que a usted la llaman en este momento? Que tu hijo tuvo un accidente y se mató. Se te quita tu enojo y tu ira. Y además ya sabes dónde va su alma. Sí, pastor, no, yo no quiero. Bueno, se va a ir al infierno. Por eso ahorita tiene que orar por su salvación primero. Y luego le dijo, ¿qué tal que usted le diga que su hija acaba de perder la vida juntamente con su nieta? ¿Cómo se sentiría usted? Se te quita todo. Sí, pero lo más importante, van al infierno. Entonces ahorita usted tiene que fortalecerse bien en la fe para que pueda querer salvar a esa familia, como cualquier otro prójimo que merece la salvación. Ella entiende, ahorita va a llevar su fruto. Como dice el versículo 13, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Y él fue contra algo que hablaron. Respondió Jehová, bueno, también importantísimo. Ya no hay tiempo, pero en el capítulo 16, una gente hizo lo mismo. Sí, recuerdan, esa gente, los de Coré, hicieron lo mismo. Y Moisés no oró por ellos. ¿Por qué? Más bien, más bien hizo que, bueno, Dios lo usó, que se abriera la tierra y se los tragara a todos. ¿Por qué Moisés no oró por ellos? ¿Por qué? Porque por María y Aarón sí. Los de Coré hicieron lo mismo, murmuraron que cree Moisés, que él es el mero mero y que él manda aquí. No, nosotros también podemos predicar, y se levantó una sedición y Moisés nunca oró por ellos. Más bien dijo, ¿sabe qué dijo? De una, sí, usted lee la historia de una. Mañana nos vemos en la tarde y nos vamos a dar cuenta quién viene de Jehová y quién no. Y se fue a orar. Y Dios le dijo, ve, porque los consumo a todos. Si va a echar a todo el pueblo. Y Dios dijo, no, no, Señor, a todo el pueblo no. Porfa, Señor, se lo echa a todos. No, pecaron unos cuantos. ¿Por qué Moisés no oró por ellos? ¿Sabe por qué? Porque ellos no se arrepintieron. Por eso no oró por ninguno de ellos. Al contrario, les dio la oportunidad. Cuando llegó el momento, dice, todos los que están con Corea, hágase donde está ese carrito. Y los que están por Jehová, hágase para acá. Y todos se fueron para una cantidad para allá y apenas estaban ahí con sus hijos, familias, propiedades, se abre la tierra y se los tragó el Sheol. Todos murieron. ¿Recuerdan esa historia? Pero aquí sí oró, porque ellos estaban arrepentidos. Ora para que se les quite la disciplina. Sí, dice, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios. Ahora, estos son acontecimientos entre el pueblo. Usted podría decir, ¿verdad? No, pues entonces mi jefe que me traicionó y me hizo tanto daño y me robó, entonces no se arrepintió, no oró por él, no, es diferente. Él es pecador, él va para el infierno. Tú tienes que orar a Dios para que el trato de él sea para la salvación.
Y además, hay un proverbio que me lo quiero memorizar. Hay un proverbio que dice, no te alegres mucho de la venganza de Dios contra tu enemigo. No sea que Dios lo vea y le quite, el dolor. Hay que ser muy cuidadoso con eso. Voy a terminar, el tiempo se nos fue. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzará por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después vuelva a congregarse. ¿Sí? Cuando había una costumbre del pueblo de Israel que un padre como reprensión a su hija, la escupía. Era una costumbre entre ellos. Y esa muchacha quedaba avergonzada y sucia durante 7 días, se apartaba de su padre. Entonces Dios dice, así como un padre disciplina a su hijo, yo discipliné a María. Déjenla 7 días fuera y después que regrese, ya limpia y completa y lista para seguir adelante. Entonces nosotros como iglesia, amados santos de Dios, la iglesia de Limón que va creciendo y fortaleciéndose muy bien, debemos aprender a cada día, aprender la sujeción a nuestros pastores. Que yo espero que así son ustedes, una iglesia muy sujeta. Pero así ustedes aprenden y enseñan a los que van llegando. Hoy llega uno y dice, no, esto a mí no me parece. Y usted con sabiduría lo puede orientar, lo puede ubicar, para que podamos ir creciendo todos y sirviendo al Señor cada día como el cuerpo que somos. Amén, hermanos. Vamos a dejar hasta aquí la palabra, entonces. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, por la palabra que nos has permitido aprender hoy. Entendemos que tú cuidas de la iglesia y cuidas los corazones y las mentes de cada uno de nosotros. Señor, gracias porque los hermanos de Limón son tan fuertes para vencer tantas dificultades. Amado Señor, tú eres mi testigo cuánto admiro yo a los hermanos de Limón por su fuerza, por su fidelidad, por su lealtad para estar en cada servicio y por el aprendizaje que ellos han tenido en la palabra. Hace unos años atrás veníamos aquí con 2 o 3 familias y ellos servían con el mismo amor que lo hacen ahora, porque su primer amor sigue intacto. Muchas gracias, Dios, por los hermanos y las hermanas que se van añadiendo poquito a poco, Señor. No se trata de una cantidad enorme, aunque muchos deberían de ser salvos, pero primero se trata de fortalecimiento en la iglesia que ya estamos. Muchas gracias por los hermanos que trabajan arduamente, prestando el local, prestando la luz, prestando el agua, los hermanos que acomodan el sonido, las sillas, transmisión. Ellos se han esforzado mucho. Gracias por el coro. Gracias, Señor, porque la iglesia de Limón se ha esforzado para hacer una reunión muy linda y agradable a tus ojos. Oro para que los hermanos que se han apartado en sus corazones tú puedas tocar a ellos y puedan estar aquí pronto, otra vez, creciendo en la fe. Oro por los hermanos, por las personas que han visitado este lugar, pero que ya quedó una semilla sembrada en sus corazones para que en los próximos seminarios también puedan estar aquí para mayor crecimiento espiritual. Muchas gracias, Señor, por la iglesia de Limón y por el crecimiento espiritual de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos un aplauso a Dios, hermanos. Muchas gracias, hermanos, por siempre tomar su tiempo para venir a escuchar la palabra y nos vemos pronto, si es la voluntad de Dios.